Después de la muerte de Francisco, el Vaticano guarda un secreto que podría cambiar el rumbo de la Iglesia. ¿Y si el próximo Papa fuera latinoamericano? ¿Qué significa esto para el futuro de la fe? La respuesta está más cerca de lo que piensas. Parte 1. El susurro de Dios en el silencio del Vaticano. Hermanos y hermanas, el cielo ha hablado en silencio. El pastor ha partido y la silla de Pedro ha quedado vacía. No es una ausencia ordinaria, no es el simple fin de un pontificado. Es un eco profundo que resuena en los muros del Vaticano y en los corazones del pueblo de Dios en todo el mundo. El Papa Francisco, el Hijo del Sur, el profeta de la misericordia, ha regresado a los brazos del Padre. Y con su partida la Iglesia se detiene por un instante. No para mirar atrás, sino para escuchar con mayor atención. El Espíritu Santo no ha abandonado a la esposa de Cristo. Nunca se lo ha hecho. Y en este momento de aparente vacío, comienza uno de los actos más sagrados y misteriosos de nuestra fe institucional, el cónclave. Un proceso que no es de hombres, aunque lo vivan hombres. Es una obra de Dios en corazones de barro. Es un parto espiritual, en el vientre silencioso de la Capilla Sixtina. Hoy Roma no resplandece con luces ni ceremonias. Resplandece con oración, se ha cubierto de un velo de contemplación. Las calles se llenan de peregrinos, no por turismo, sino por fe. Y mientras los medios especulan y las redes sociales se inundan de listas y rumores, la verdadera pregunta no está en los nombres, sino en los corazones. ¿Quién será el nuevo Pedro? ¿Quién se atreverá a decir sí sabiendo que ese sí es una cruz? Y sobre todo, ¿podría el Espíritu volver a mirar hacia el sur? ¿Podría América Latina, con su alma mestiza, con sus heridas abiertas y su fe ardiente, volver a ofrecer al mundo el rostro del buen pastor? No es imposible, no es improbable, es profundamente evangélico. Porque Dios no elige como el mundo elige. Dios mira donde nadie espera. Habla desde las periferias. Levanta a los humildes. Y América Latina, ese continente de esperanza y contradicción, podría ser una vez más el pesebre donde nace el pastor que conducirá a la Iglesia en estos tiempos de prueba. No se trata de orgullo, se trata de discernimiento, de reconocer que el Espíritu ha obrado con fuerza en estas tierras, que Francisco fue solo un comienzo, un signo, que quizás la Iglesia no ha terminado de escuchar lo que el sur tiene que decir. Los cardenales se preparan, llegan de todos los rincones del mundo, entran en oración, se despojan o deberían hacerlo de todo interés, de todo cálculo, de todo orgullo. Porque el cónclave no es una elección política, es una entrega total. Es un momento en que la humanidad se detiene y Dios toma la palabra. Y tú, hermano, hermana, no estás fuera de este misterio. No eres espectador, eres parte del cuerpo. Eres miembro de esta Iglesia que gime con dolores de parto, que suplica un nuevo pastor. Tu oración cuenta, tu silencio cuenta, tus lágrimas son incienso. Tu fe, aunque sea pequeña, puede mover montañas, incluso las que están dentro del Vaticano. Esta primera parte es solo el comienzo de un camino. En los próximos días, reflexionaremos sobre los rostros posibles, sobre los signos del Espíritu, sobre las heridas de la Iglesia y la esperanza que aún late. Porque si Cristo prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, su palabra no miente y su amor no deja. Vacía la silla. De Pedro, amén. Parte 2. América Latina en el corazón del Espíritu. Queridos hermanos y hermanas, el silencio sigue envolviendo la cúpula de San Pedro, pero ya se oyen los pasos de los cardenales. Son pasos antiguos, cargados de historia, pero también de debilidad. Ninguno de ellos es digno por sí mismo. Ninguno lleva en sus manos la certeza. Pero todos, si entran con el corazón abierto, pueden escuchar al Espíritu que no grita, pero sí susurra con fuego.
Entre esos pasos se encuentran los de hombres nacidos en tierras de café y cordilleras de selvas y desiertos de favela y altar cardenales de América Latina. Pastores que han caminado con su pueblo, que han sentido el polvo de la tierra en los pies y la cruz del Evangelio en los hombros. Hombres marcados por la injusticia social, por la pobreza extrema, pero también por una fe viva popular que canta, que llora, que resiste. ¿Puede uno de ellos ser el próximo Papa? La pregunta no es quién lo merece, sino quién ha sido preparado en lo secreto. Porque Dios no forma papas en los despachos, sino en la fragua del dolor, en la escuela de la compasión, en el altar, donde se quiebra el pan para muchos. Y si miramos con ojos del alma hay señales, hay un clamor, hay una lógica divina que puede nuevamente apuntar al sur. América Latina no es una periferia para el espíritu, es un corazón latiendo fuerte en medio de un mundo que a veces ha perdido el norte. Allí la Iglesia ha sido perseguida y gloriosa, pobre y fecunda, contradictoria y apasionada. Es una Iglesia que ha aprendido a sobrevivir sin privilegios, a celebrar en la intemperie, a predicar con el testimonio más que con la palabra. Y ese testimonio es lo que el mundo necesita. Un Papa que no tema mancharse las manos, que entienda el sufrimiento de los migrantes, que escuche el clamor de las comunidades indígenas, que no predique desde el mármol sino desde el barro, que no tenga miedo de llorar frente a una tumba, ni de reír con un niño descalzo. Francisco fue eso, y fue más. Fue profeta en un tiempo que ama el espectáculo. Fue silencio en un mundo que grita. Fue ternura en una iglesia que muchas veces había endurecido su rostro. Pero su obra no fue una culminación. Fue un prólogo, un amanecer, un primer paso, el próximo. Papa, si viene del sur, no será una repetición, será una continuación, con su propio rostro, con su propio idioma del alma, con su historia, pero con el mismo fuego, el fuego que arde en los campos de Bolivia, en las montañas de Colombia, en los barrios de Argentina, en las favelas de Brasil, el fuego de un evangelio vivido, no solo predicado. Y Roma, que ha sido durante siglos centro y trono, está llamada a escuchar, a acoger, a inclinarse, porque quizás por segunda vez en nuestra historia reciente, el Espíritu quiera recordar al mundo que Dios no habita solo en las catedrales, sino también en los ranchos, que no se manifiesta solo en el latín solemne, sino en el canto de los pueblos originarios, en las oraciones de las abuelas en la fe, silenciosa del campesino. El cónclave será breve o largo, será claro o oscuro, será consensuado o doloroso, pero en medio de todo eso habrá un corazón que tiemble más que los demás. Habrá un nombre que arda más que los otros. Y ese nombre, si es del sur, no será para gloria de un continente, sino para gloria de Dios, que se complace en levantar a los humildes. Oremos por ese nombre, oremos por ese corazón, y sobre todo, oremos para que la Iglesia no tenga miedo de lo nuevo, si viene del Espíritu. Porque donde sopla el Espíritu hay libertad, hay verdad, hay renovación. Amén. Parte 3. Cuando el Espíritu se inclina. Hacia el sur, hermanos y hermanas, hay momentos en la historia en que el cielo inclina su rostro hacia una tierra específica. No por favoritismo, sino por fidelidad. No porque esa tierra sea más santa, sino porque ha sufrido, ha perseverado, ha amado a Dios en medio del polvo y del dolor. Y hoy, mientras el cónclave se acerca, mientras los cardenales en silencio revisan nombres, memorias y conciencias, hay una tierra que late fuerte, y América Latina. Sí, hermanos, el sur del mundo, tantas veces descartado, tantas veces manipulado, tantas veces ignorado, podría ser nuevamente el manantial desde donde brote el nuevo Pedro. Y no por estrategia, no por diplomacia, no por equilibrios geopolíticos,
sino porque allí el Evangelio ha sido vivido en carne viva. ¿Dónde se encuentra hoy la Iglesia que no se conforma? ¿Dónde están los pastores que caminan sin escolta? ¿Dónde están los niños que aprenden a rezar antes de saber leer? ¿Dónde se escucha la misa en patios, en garajes, en escuelas rurales, entre gallinas y baldes de agua? En América Latina, donde cada crucifijo tiene polvo, donde cada hostia se reparte con lágrimas, donde cada sacerdote es también psicólogo, albañil, enfermero, y a veces el único consuelo en una villa. Olvidada por el Estado, el Espíritu Santo no se guía por votos, por tendencias, por cuotas de poder. Él sopla donde quiere, y tal vez hoy, hermanos, quiere soplar otra vez sobre los Andes, sobre el Amazonas, sobre los llanos del Chaco y las pampas de la Argentina. Tal vez hoy el Espíritu busca un corazón que haya aprendido al escuchar en el grito de los pobres. Muchos dirán, no es tiempo, que la Iglesia necesita una figura europea o africana o de la Asia, que sería repetir, que sería arriesgar. Pero Dios no repite, Dios no recicla, Dios renueva, y si llama a otro hijo del sur, no será para imitar a Francisco, sino para continuar el movimiento que él inició, el movimiento de la misericordia. No necesitamos un papa espectáculo, no necesitamos un papa celebridad, no necesitamos un gerente ni un influencer. Necesitamos un padre, uno que abrace a la humanidad rota, uno que sepa lo que es orar sin aire acondicionado, uno que haya dormido en tierra de misión sin seguridad ni cámara, uno que hable poco y escuche mucho, uno que cuando bendiga sus manos tiemblen por tanto dolor que ha tocado, y ese tipo de hombre, hermanos, hoy nace más frecuentemente en las periferias, en los rincones donde la Iglesia aún es comunidad, aún es familia, aún es pan partido, entre vecinos. ¿Es ese hombre latinoamericano? Dios lo sabe. Pero si lo es, que la Iglesia tenga la humildad de escucharlo, que no lo silencien los protocolos, que no lo ahoguen las estructuras, que no lo desfiguren los que temen perder poder, porque si el Espíritu se inclina hacia el sur, si el sur no es para dividir, es para recordar al mundo que el reino de Dios siempre empieza en Belén, no en Jerusalén, en el pesebre, no en el trono, en el barro, no en el mármol. Y si ese nuevo Pedro está hoy temblando en su habitación sin saber que será elegido, oremos por él, que no huya, que no diga que no, que sepa que no está solo, que millones lo acompañarán, que América Latina entera será su cireneo, llevando con él la cruz de gobernar con el corazón de Cristo. El mundo espera un nombre. Nosotros esperamos una llama. Y si arde en el pecho de un latinoamericano, que arda fuerte, que arda limpio, que arda santo. Porque si vuelve a ser el sur será una señal. Dios aún escribe con la sangre de los pueblos humildes. Dios aún confía en los que el mundo descarta. Dios aún levanta pastores del polvo para guiar a toda la tierra. Amén. Parte 4. El pastor que nace del dolor. Queridos hermanos y hermanas, cuando Dios elige no lo hace desde la comodidad de los palacios, sino desde el crisol del sufrimiento. Aquí no mira currículos, no observa doctorados, no se deja seducir por discursos pulidos. Dios elige desde el corazón. Y si en estos días de misterio, en el Vaticano, hay un hombre que ha llorado por su pueblo, que ha sido herido por la injusticia, que ha conocido la pobreza, no como teoría, sino con vida, ese puede ser el próximo Pedro. Y si ese hombre viene de América Latina, no será por coincidencia, será porque el Espíritu Santo ha querido decir algo al mundo. Una vez más, porque cuando la historia humana se tambalea, Dios levanta a un profeta. Cuando la barca de la Iglesia se agita, Dios llama a un pescador de orilla. América Latina ha sido durante décadas un continente atravesado por la cruz. Violencia, corrupción, desigualdad, dictaduras, hambre, migraciones masivas. Pero también ha sido
sido un continente que ha sabido creer, que ha seguido construyendo parroquias entre ruinas, que ha mantenido encendida la vela de la fe en la cocina de las abuelas, que ha seguido rezando rosarios en medio de tiroteos, que ha sabido decir Jesús incluso cuando todo parecía perdido. Ese es el pueblo que formó a Francisco, y ese es el mismo suelo que puede dar nacimiento a su sucesor. Pero no será fácil, porque un papa que venga del sur no será neutral. Será incómodo, dirá cosas que a muchos les costará aceptar. No hablará solo de teología, hablará de pan de tierra, de salud, de justicia. No separará el alma del cuerpo ni la fe de la vida. Hará temblar a los cómodos, pero consolará a los que lloran. Ese es el tipo de pastor que necesita hoy la Iglesia. No un rey, no un administrador. Un pastor que conozca el olor del pueblo, que sepa entrar a una casa sin ser anunciado, que prefiera el hospital a la gala, que no se asuste del barro ni de las heridas ni del dolor ajeno. El nuevo Papa, si viene de América Latina, traerá consigo esa espiritualidad encarnada, esa mirada que no idealiza pero que no deja de esperar, ese corazón que no olvida pero que sabe perdonar, esa capacidad de arrodillarse ante el misterio sin dejar de caminar entre los hombres. Y no vendrá solo. Con él vendrán las voces de los mártires del continente, de los catequistas asesinados, de los sacerdotes desaparecidos, de las religiosas que dieron su vida en los hospitales, de los campesinos que defendieron su fe con una Biblia gastada entre las manos, de los pueblos originarios que rezan en lenguas que muchos nunca han querido escuchar. Será un papa con memoria, y por eso mismo será un papa con futuro, porque la Iglesia no puede avanzar si no sabe de dónde viene. Y América Latina recuerda a Monseñor Romero, recuerda a Enrique Angelelli, recuerda a tantos testigos ocultos que vivieron el Evangelio hasta las últimas consecuencias. Y si uno de sus hijos se convierte ahora en el vicario de Cristo, no será para gloria humana, será para redención del mundo. Hermanos, estamos ante una hora santa. El mundo espera un rostro, pero nosotros sabemos que lo que importa no es el rostro, sino el corazón que hay detrás. Y si ese corazón ha sido formado por el dolor del pueblo, entonces es digno, entonces está listo, entonces podrá ser pastor, no solo de unos sino de todos. Recemos por ese corazón, que no tenga miedo, que no se encoja ante la carga, que no olvide de dónde viene y que sepa a quién sirve, porque un papa que nace del dolor puede ser el rostro de la esperanza que el mundo olvidó. Amén. Parte 5. El cónclave y el murmullo del Espíritu. Hermanos y hermanas, detrás de los muros altos del Vaticano, las luces se mantienen tenues. Los pasos resuenan en los pasillos antiguos. Las puertas se cierran. Y en el corazón del misterio, los cardenales se preparan para entrar a la Capilla Sixtina. No con discursos, no con campañas. Entra cada uno con su alma temblando. Porque no es un debate lo que comienza. Es un diálogo con el cielo. No es una elección política. Es un acto de fe. Allí no entra la prensa. No entran los analistas, no entran los intereses del mundo. Entran hombres débiles y santos, llenos de preguntas, rodeados de historia y enfrentados con una sola certeza: que deben discernir, no decidir, que deben escuchar, no imponer, que deben callar para que el Espíritu hable. Y el Espíritu está hablando, hermanos, no con truenos, no con milagros. Está hablando como siempre lo hace en el murmullo, en la conciencia, en los suspiros, en esa extraña paz que precede a una gran elección. Los cardenales vienen de todos los continentes, algunos con años de experiencia en la curia, otros con el olor de las aldeas y los campos aún en sus vestiduras, todos con historias distintas, pero algunos llegan con los ojos llenos de selva, con la piel curtida por el sol del altiplano, con el acento lento de los pueblos del sur. Vienen de América Latina,
Y no vienen a competir, vienen como servidores. El Espíritu los mira, los examina. No los elige por simpatía, los mide por su capacidad de amar, porque el próximo Papa no puede ser un ideólogo. Debe ser un corazón abierto, una llama que no se apague, un hombre que haya sido quebrado por el dolor, pero que siga creyendo que el amor de Cristo basta. Dentro del cónclave, cada votación es una plegaria, cada papeleta una confesión, cada mirada una súplica muda, y mientras el mundo mira la chimenea, esperando humo blanco o negro, el cielo mira el alma de los cardenales esperando, un sí que esté a la altura de Pedro. Y si ese sí debe venir de un cardenal latinoamericano, que así sea, no porque América Latina lo reclame, sino porque el Espíritu lo ha señalado, porque en ese nombre hay historia, hay cruz, hay ternura, porque en ese corazón hay espacio para todos, especialmente para los que más duelen. Muchos de esos cardenales han caminado entre ruinas, han llorado frente a la tumba de los olvidados, han servido en silencio sin cámaras ni reconocimiento, han conocido la injusticia y han seguido predicando, no por ingenuidad, sino por esperanza, no por romanticismo, sino por fe. Y ahora están allí rezando, esperando, temiendo tal vez, pero disponibles, porque saben que no se trata de ellos. Se trata de la Iglesia de Cristo, de los millones que esta noche rezan en silencio desde sus casas, sus capillas, sus hospitales, sus cárceles, rezando para que el próximo Papa sea un reflejo del buen pastor. Hermanos, el Espíritu no se equivoca, nunca se ha equivocado. Y si su soplo hoy se dirige hacia el sur, si su dedo invisible apunta a uno de esos hijos del continente de la esperanza, no resistamos, no temamos, porque Dios no mira lo que mira el hombre. Dios ve el corazón, y si en ese corazón hay fuego, hay compasión, hay verdad. Entonces allí está el nuevo Pedro. Oremos esta noche como iglesia viva, no con miedo, con fe, con humildad, con una súplica ardiente. Señor, danos un Papa según tu corazón, y si ese corazón late en América Latina, danos la gracia de acogerlo con alegría y obediencia. Amén. Parte 6. El fuego secreto de la capilla. Sixtina, hermanos y hermanas en Cristo, el mundo aguarda afuera. Las cámaras en Ef. Ocan la chimenea. Las plazas murmuran. Las redes se saturan de conjeturas. Pero lo que verdaderamente importa, no se ve. Lo que verdaderamente está en juego ocurre en silencio. Ocurre dentro de esos muros que han presenciado siglos de historia sagrada. En la Capilla Sixtina no se elige al más fuerte, no se corona al más popular. Allí se busca a quien el Espíritu haya preparado en lo oculto. Y en esa búsqueda no hay mapas, solo hay oración. Los cardenales se sientan bajo el juicio de Miguel Ángel, bajo el Cristo que viene no como el manso cordero, sino como el juez de la historia. Ellos saben que cada uno de sus votos será presentado ante ese mismo Cristo, que no se vota con la estrategia, sino con la conciencia, que no se elige con la razón política, sino con el discernimiento del alma. Y es en ese espacio sagrado donde ocurre lo que el mundo no entiende. El fuego del Espíritu desciende, no como espectáculo, no con ruido. Como en Pentecostés entra por puertas cerradas y toca, y transforma y señala, a veces lentamente, otras de golpe, pero siempre con certeza divina. Imaginemos por un instante uno de esos cardenales, tal vez latinoamericano, tal vez alguien que ha servido en silencio toda su vida, tal vez un pastor con rostro cansado, con manos gastadas por años de servicio. No ha hecho campaña, no ha buscado votos, no se considera papable. Pero su nombre comienza a resonar, no por su poder, sino por su paz, no por su voz, sino por su oración, no por su influencia, sino por su fe. Ese cardenal comienza a sentirlo. Al principio lo niega, luego lo teme, después lo ofrece,
Y por fin lo acepta, con lágrimas, con temblor, con obediencia. Y cuando su nombre se repite por tercera, cuarta, quinta vez, el silencio se espesa. Los corazones laten con más fuerza y el fuego crece. El Espíritu ha hablado no con palabras, con una convicción profunda que atraviesa el alma. Un nombre ha sido elegido, no por mayoría, sino por providencia. Entonces se le pregunta, ¿aceptas? No hay aplausos, no hay júbilo inmediato, hay reverencia. Hay un momento eterno de entrega. Ese sí es el comienzo de una nueva historia para la Iglesia. Es la renovación del pacto entre Dios y su pueblo. Es la repetición del milagro, que desde Pedro hasta hoy ha sostenido la barca en medio de las tormentas. El nuevo Papa es llevado a la habitación de las lágrimas. Allí solo con Dios, se viste de blanco, pero no es el blanco de la gloria, es el blanco del sacrificio. Es la túnica que viste al siervo. Es la prenda que lleva la fragilidad del hombre y el peso del mundo. Y mientras tanto, fuera el mundo aún no lo sabe. Las plazas siguen esperando. Las cámaras no captan lo invisible. Pero el cielo ya canta. Los santos ya interceden. El Espíritu ya reposa sobre su elegido. Si ese hombre viene del sur, entonces algo nuevo arde en el corazón de la Iglesia. No por regionalismo, sino por el signo profético que eso implica, porque elegir un papa latinoamericano en este tiempo o sería proclamar al mundo que Dios sigue mirando las periferias, que la fe que resiste entre la injusticia no solo sobrevive, florece, que la esperanza que nace del dolor no solo consuela, transforma, que los pueblos oprimidos no solo claman, anuncian. Ese es el fuego secreto de la Capilla Sixtina. No un fuego que destruye, sino uno que enciende. No uno que consume, sino que purifica. Un fuego que hace nuevas todas las cosas. Y tú, hermano, hermana, que estás leyendo estas palabras, no eres ajeno. No estás lejos, estás dentro de este fuego si decides orar. Si decides creer, si decides abrir tu alma al viento del Espíritu que sopla donde quiere. Porque esta noche la Iglesia no solo elige un papa, se renueva, renace, y tal vez se inclina hacia el sur una vez más. Parte 7. La luz que ilumina las tinieblas. Hermanos y hermanas en Cristo, el Espíritu Santo no se deja domesticar. No se ajusta a nuestros cálculos ni a nuestras expectativas. Y es que cuando Dios escoge a su líder, a su servidor, lo hace desde la profundidad del misterio, no desde la claridad de lo humano. Por eso cuando miramos la historia de la Iglesia, vemos cómo las elecciones de Dios han desbordado siempre las fronteras de la lógica humana, incluso cuando parece que el mundo no tiene sentido. Miremos atrás por un momento. Cuando el primer Pedro fue elegido, ¿quién hubiera pensado que un pescador de Galilea impetuoso y débil sería el pilar sobre el que Cristo construiría su Iglesia? Cuando San Francisco de Asís fue llamado, ¿quién habría imaginado que un hombre que rechazaba los lujos del mundo se convertiría en el corazón de una renovación universal? Y cuando hace unos pocos años, Francisco fue elegido papa, ¿quién podía prever que este hombre sencillo, sin grandes ambiciones, llevaría una cruz tan grande y cambiaría tanto de la Iglesia? Y ahora en este momento sagrado, mientras el cónclave se lleva a cabo en secreto, el Espíritu vuelve a soplar, y lo hace en lugares donde los ojos del mundo apenas miran. América Latina, un continente marcado por la pobreza, por la injusticia, por las cicatrices de la historia, pero también un continente de una fe ardiente, una fe que nunca se ha apagado, que ha resistido la adversidad y sigue clamando por la misericordia de Dios. Si el Espíritu elige nuevamente a un papa latinoamericano, no lo hará por casualidad. Lo hará por un propósito profundo. América Latina es la tierra de los mártires, es la tierra de los pobres, es la tierra de los excluidos, y es en estos márgenes
donde Cristo ha elegido vivir y morir. Es en esos márgenes donde ha llamado a pastores que han dado la vida por los más necesitados. Y quizás, hermanos, esa misma tierra será la que entregue a la Iglesia, el próximo. Pedro el hombre, que llevará no solo la dignidad de una silla papal, sino también la cruz de los que han sido olvidados. Si este nuevo Papa viene del sur, no será para replicar lo que ya hemos visto, será para encarnar un mensaje radical. La Iglesia no es solo un refugio para los santos, sino un hospital para los pecadores. Y ese hospital, hermanos, está en las periferias donde se encuentran los más vulnerables, los más necesitados de nuestra atención y amor, los que han sido despojados de su dignidad, los que sufren en silencio. Esa es la realidad que debemos enfrentar. Un Papa latinoamericano será el rostro de una Iglesia que sigue el ejemplo de Cristo, que no busca la comodidad del poder, sino la cruz de la redención. Y esa cruz no es solo un símbolo, es la realidad viva de millones de hombres y mujeres que siguen luchando en América Latina y en todo el mundo por la justicia, la paz y la dignidad humana. El nuevo Papa será llamado a escuchar el grito de los pobres, a escuchar la lucha de los indígenas que defienden su tierra, a escuchar el clamor de los migrantes que no tienen hogar, a escuchar el susurro de los enfermos que no tienen acceso a la atención médica. Y no solo a escuchar, sino a actuar. No es solo a pronunciar palabras vacías, sino a tomar decisiones que cambien verdaderamente las vidas de aquellos que están sufriendo. Este es el Papa que necesitamos. Un Papa que camine con las ovejas que están más allá de las murallas del Vaticano. Un Papa que no tenga miedo de ensuciarse las manos, que no busque lujos, que no se sienta seguro entre los poderosos, sino entre los humildes. Un Papa que no imponga su voz, sino que sea la voz de los que no tienen voz. Si el próximo Papa es latinoamericano, será el signo de que la Iglesia, aún con su fragilidad, sigue siendo la luz del mundo, no porque sea perfecta, sino porque lleva consigo el mensaje de Cristo. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esta es la misión que se le encomienda al nuevo Pedro. Sea quien sea, oremos, para que este Papa, sea quien sea un reflejo fiel de la misericordia de Dios, que no se deje arrastrar por las fuerzas humanas, sino que sea un instrumento de la gracia divina, que no busque la gloria del mundo, sino la gloria de Dios, y que sobre todo no se olvide nunca de aquellos que están más allá de las murallas del Vaticano, de aquellos a quienes Cristo vino a salvar. Amén. Parte 8. La unidad de la Iglesia y la esperanza de un nuevo Pedro. Hermanos y hermanas, el cónclave sigue su curso silencioso pero lleno de una tensión divina. La historia de la Iglesia, tan llena de luces y sombras, de gloria y sufrimiento, de unidad y división, llega a un punto crucial. El mundo, y especialmente la Iglesia, mira con expectación hacia Roma, esperando el nombre del nuevo Papa. Pero más allá de los nombres, más allá de las especulaciones, hay algo mucho más grande que está en juego: la unidad de la Iglesia. La Iglesia de Cristo no es una institución humana, no es una organización política, ni una estructura que pueda ser manipulada por los deseos y proyectos de los hombres. La Iglesia de Cristo es el cuerpo místico, el pueblo de Dios, llamado a vivir en comunión con Él y con los unos con los otros. Y esa unidad, hermanos, no depende de la fuerza humana, sino de la gracia divina. En este momento, mientras los cardenales oran y deliberan, la Iglesia entera se encuentra unida en la misma oración. No importa de qué continente vengamos, ni qué lengua hablemos, ni qué problemas tengamos en nuestras comunidades. Todos al final somos parte de un solo cuerpo. Y es ese cuerpo el que debe permanecer unido, el que debe ser un signo de esperanza para el mundo. Si el nuevo Papa proviene de América Latina, no será para ser una voz aislada,
ni una figura que represente solo a un continente. Será como lo fue Francisco, un testigo de la unidad universal de la Iglesia, porque la Iglesia no tiene fronteras. La Iglesia no pertenece a una sola cultura, ni a un solo pueblo, ni a una sola nación. La Iglesia es de Cristo. Y si el Espíritu decide que el próximo Papa sea latinoamericano, es porque esa unidad no debe ser vista como una división, sino como una riqueza. La riqueza de la Iglesia está en su diversidad, en la multiplicidad de voces, de culturas, de tradiciones que se unen en una sola fe. En este sentido, América Latina tiene algo que ofrecer a la Iglesia universal, un testimonio de fe viva, de amor al prójimo, de esperanza a pesar del sufrimiento. Y no solo en América Latina, sino en todas partes del mundo. La Iglesia está llamada a vivir esa misma unidad. Una unidad que no borra las diferencias, sino que las celebra. Porque esas diferencias son reflejo de la infinita riqueza del corazón de Dios. El nuevo Papa, sea quien sea, tiene que ser el custodio de esa unidad. No se trata de ser un líder mundial, ni de ser un jefe de Estado. Se trata de ser el servidor de todos, de ser el hermano mayor de una familia, que aunque a veces se encuentra dividida, siempre tiene en Cristo el fundamento de su unidad. Y esa unidad no es una idea abstracta, es una realidad vivida, es un amor concreto que se ve en el cuidado de los más necesitados, en la atención a los pobres, en la lucha por la justicia, en la paz que se construye día a día, en los corazones de los fieles. Si el Papa es latinoamericano, el desafío será aún mayor, porque América Latina no es un continente fácil, es un continente herido por la pobreza, la violencia, la injusticia. Es un continente donde los cristianos, a menudo, se encuentran en las periferias, donde la fe se vive no en el lujo de los templos, sino en las calles, en los barrios, en las comunidades marginadas. Y es ahí, en esas periferias, donde el Papa debe ser el primero en ir, el primero en escuchar, el primero en abrazar. El Papa latinoamericano, si llega, no puede quedarse en el Vaticano. No puede vivir aislado en los palacios papales. Debe ser un Papa que hable el lenguaje del pueblo, un Papa que entienda las luchas de los migrantes, de los trabajadores, de los campesinos, de los pueblos indígenas. Un Papa que no se detenga ante los muros del poder, sino que se acerque a los márgenes donde Cristo también está presente. Hermanos y hermanas, esta es nuestra tarea como Iglesia. No esperar al Papa para que haga todo. No esperar que Él sea la única respuesta. La respuesta está en nosotros, en nuestra unidad, en nuestra oración, en nuestra vida diaria. El nuevo Papa es solo el reflejo de lo que la Iglesia ya es, o lo que debe ser, un signo de unidad en la diversidad, un signo de paz en un mundo dividido, un signo de esperanza en medio de la desesperación. Recemos por el próximo. Papa no para que sea como nosotros queremos, sino para que sea lo que Dios necesita. Que su corazón sea como el de Cristo, humilde, servicial, lleno de misericordia y de amor. Que sea el reflejo de esa unidad que, aunque humana, es siempre divina. Y que si ese Papa viene del sur, sea un signo para todos de que la Iglesia no tiene fronteras, ni racismo, ni divisiones. Que el Espíritu Santo guíe este cónclave, y que al final el elegido sea el hombre que Dios ha preparado. Un Papa para todos, un Papa que sea el reflejo de la unidad de la Iglesia, y que esa unidad en Cristo sea nuestra esperanza. Amén. Parte 9. El nuevo Pedro y la cruz de los pobres. Hermanos y hermanas, el tiempo de la espera está llegando a su fin. El humo blanco comenzará a elevarse, y el rostro del nuevo Papa aparecerá en el balcón de la Basílica de San Pedro. El mundo entero, desde el más rico hasta el más pobre, desde el más culto hasta el más humilde, levantará la mirada hacia ese momento. Y aunque los ojos del mundo se enfocan en su rostro, hay algo más importante que debemos ver: el rostro de Cristo en él. El Papa no es una figura aislada, no es un hombre cuyo poder reside en sus palabras o en sus gestos.
El Papa es sobre todo un testigo del amor de Cristo, un reflejo de su misericordia. Y como Pedro será llamado no a ser el primero en recibir honor, sino el primero en servir. El nuevo Papa llevará sobre sus hombros una cruz, no la cruz que nos da gloria, sino la cruz que nos llama a abrazar el sufrimiento de los demás. Este será el mayor desafío para cualquier papa que venga después de Francisco: la cruz de los pobres, la cruz de los sufrientes, la cruz de aquellos que han sido olvidados por el mundo. Si el Papa latinoamericano es elegido, llevará consigo esa cruz de una manera muy particular. Los pobres de América Latina lo mirarán con esperanza, pero también con exigencia. No basta con palabras, necesitan hechos. Necesitan un Papa que camine junto a ellos, que no solo los vea desde un balcón lejano, sino que se acerque a las heridas de la humanidad con el corazón lleno de compasión. La cruz de los pobres es una cruz visible. Es la cruz de los campesinos sin tierras. Es la cruz de los migrantes que atraviesan desiertos en busca de un futuro mejor. Es la cruz de los indígenas que luchan por preservar su cultura y su tierra. Es la cruz de las mujeres que sufren violencia y de los niños que no tienen acceso a la educación. Esa cruz no es fácil de llevar, pero el Papa está llamado a cargarla con valentía, con humildad y con amor. No podemos olvidar que Pedro, el primer Papa, también fue llamado a llevar una cruz que no deseaba, pero que aceptó por amor a Cristo y por amor a la Iglesia. Y aunque Pedro era un hombre frágil con dudas y miedos, aceptó esa cruz sabiendo que era el camino hacia la verdadera gloria. El nuevo Papa, sea quien sea, también tendrá que aceptar esa cruz. No será fácil. Habrá momentos de desánimo. Habrá momentos en que la tentación de huir será grande. Pero si el Papa sigue el ejemplo de Cristo, su cruz se convertirá en una fuente de vida, de luz y de esperanza. En el caso de un Papa latinoamericano, la cruz no será solo un símbolo espiritual, será una cruz vivida en las calles, en las aldeas, en los barrios marginados. Será la cruz que lleva un pueblo entero, que aunque golpeado no se rinde. Y esa cruz no será llevada solo por el Papa, sino por toda la Iglesia. Porque como miembros del cuerpo de Cristo, todos estamos llamados a cargar esa cruz con Él. Es en esa cruz, hermanos, donde el Papa encontrará su verdadero poder. No en la riqueza, no en la fama, no en los aplausos, sino en la humildad de servir. Como Cristo, que no vino a ser servido, sino a servir, el Papa debe estar dispuesto a bajar de su trono para ponerse a los pies de los que sufren. No puede existir una verdadera autoridad en la Iglesia sin una verdadera humildad. Y esa humildad es lo que hará que el nuevo Papa sea un verdadero pastor, un verdadero seguidor de Cristo. Por eso, al esperar el nombre del nuevo Papa, no esperemos a un hombre perfecto. Esperemos a un hombre dispuesto a cargar la cruz, un hombre que no se mire a sí mismo, sino a los demás. Un hombre que, si es latinoamericano, llevará consigo la esperanza de un continente que, a pesar de su sufrimiento, sigue creyendo en el amor de Dios. Ese Papa será el reflejo de Cristo, no solo en su enseñanza, sino en su vida, en sus decisiones, en su amor por los más necesitados. Oremos, hermanos y hermanas, para que el Espíritu Santo guíe esta elección, para que el nuevo Papa, sea quien sea el reflejo de la misericordia de Dios, y que como Cristo sea un hombre dispuesto a cargar la cruz de los pobres, a abrazar las heridas del mundo y a llevar la luz del Evangelio a aquellos que más lo necesitan. Amén. Parte 10. La esperanza en el rostro de Cristo. Hermanos y hermanas, al concluir este tiempo de espera, de oración, de reflexión, nuestros corazones laten con una sola pregunta: ¿quién será el nuevo Papa? Pero más allá de la figura humana que elegirá, el cónclave, lo que verdaderamente importa, es lo que esa figura representa, porque en el fondo no estamos esperando un hombre perfecto, sino un hombre que refleje el rostro de Cristo,
Un hombre que con sus defectos y limitaciones sea un testigo fiel de la misericordia divina. El Papa no es un superhombre ni un líder infalible en todo. Es ante todo un servidor. Un testigo del amor de Cristo. Un hombre llamado a amar, a guiar, a consolar. Y sobre todo a sufrir con y por su pueblo. Y si ese Papa es latinoamericano, si es un hombre formado en la tierra de los pobres, de los sufrientes, de los migrantes y de los excluidos, entonces su misión será aún más clara. Ser la voz de los que no tienen voz. Ser la luz en las tinieblas. Ser el abrazo de Dios para todos aquellos que sienten que el amor de Cristo es una realidad distante, un sueño inalcanzable. Y si el próximo Papa viene de América Latina, no será solo una victoria para ese continente, será una victoria para la Iglesia universal. Será un recordatorio de que Dios elige a los más pequeños, a los más humildes, a los que están al borde de la sociedad, porque en ellos Dios se ha manifestado de una manera poderosa y clara. América Latina, con todo su sufrimiento y su gloria, ha sido un faro de fe en medio de un mundo cada vez más dividido y desesperanzado. Pero ¿cómo podemos preparar nuestros corazones para recibir a este nuevo Papa? La respuesta es simple: con fe, con confianza, con humildad, porque al final no se trata de aplaudir al hombre, sino de abrazar la misión de la Iglesia, que es la misión de Cristo, la misión de servir, de amar, de sanar las heridas del mundo. Y si ese Papa es latinoamericano, será un signo de que Dios sigue escuchando el clamor de los pobres, sigues escuchando el llanto de los que sufren, sigue escuchando las oraciones de aquellos que, aunque viven en la periferia, siguen creyendo en la promesa de un mundo mejor. En este momento, más que nunca, la Iglesia necesita unidad. No la unidad superficial que busca la uniformidad, sino la unidad profunda que nace del amor. Una unidad que es capaz de abrazar las diferencias, de respetar las culturas y las lenguas, de acoger a todos los hijos de Dios, sin importar su origen o condición. Y si el próximo Papa viene del sur, no debe ser visto como un líder de un solo continente, sino como el pastor de todos, el testigo de la universalidad del Evangelio. Hermanos y hermanas, este es un momento crucial para la Iglesia. No solo porque estamos esperando al próximo Papa, sino porque estamos siendo llamados a ser una Iglesia más fiel a Cristo. Una Iglesia que no se enciende en debates, en luchas de poder o en disputas ideológicas, sino que se enciende en el amor. Un amor que se ve en las acciones, en los gestos, en el cuidado de los más necesitados. El Papa que será elegido no será la respuesta a todos los problemas de la Iglesia, pero será un signo de esperanza. Un signo de que la Iglesia, aunque herida, sigue siendo el cuerpo de Cristo. Y si ese Papa es latinoamericano, será un recordatorio de que la fe no tiene fronteras, de que Dios sigue eligiendo a los más pequeños para hacer grandes cosas. Así que, mientras esperamos la elección del nuevo Papa, no miremos solo con los ojos de la política o del cálculo humano. Miremos con los ojos del Espíritu, oremos con fe, con esperanza y con amor. Porque al final, el Papa es solo un instrumento. El verdadero líder es Cristo, y es Él quien sigue guiando a su Iglesia. Que el Espíritu Santo ilumine a los cardenales en este momento de decisión, y que el nuevo Papa, sea quien sea un verdadero reflejo de la misericordia y el amor de Cristo. Que como Francisco sea un hombre de paz, de justicia y de compasión, y que como Pedro sepa guiar a la Iglesia con humildad, amor y servicio. Amén. El Espíritu no se equivoca. Si el próximo Papa viene de América Latina, no será por casualidad. Será un signo de esperanza, una prueba de que la Iglesia sigue viva, vibrante y fiel a su misión universal. No es una cuestión de regiones, sino de fe. Y en ese Papa, sea quien sea, veremos el rostro de Cristo reflejado en el sufrimiento de los pobres, en la misericordia para todos y en el amor que trasciende las fronteras del mundo.
Ora con nosotros por el futuro de la Iglesia. Si sientes que este tema tocó tu corazón, suscríbete Hará más contenido sobre la elección del próximo Papa y el destino de la fe en el mundo. Déjanos tus comentarios. ¿Crees que el próximo Papa será latinoamericano? ¿Qué esperas de su pontificado? Dale like si te emocionó este video y compártelo con otros que también quieren saber qué está por venir para la Iglesia. No te pierdas los próximos videos. La historia de la Iglesia sigue escribiéndose. Y tú eres parte de ella.